Reinos Olvidados volumen y de Avatar Tantras. Prólogo. Forrester había vivido toda su vida en el Valle de las Sombras y, en la reciente batalla contra el ejército de Fentil-Keep, había luchado valerosamente en la defensa del puente sobre el río Asaba en el extremo oeste del valle. Ahora se afanaba con algunos amigos y vecinos en cargar en los carros los cadáveres de los hombres muertos del valle e identificarlos. Un clérigo de la Tander, que sabía escribir tan bien como Leo, el escribano del difunto Elminster, apuntaba los nombres de los muertos a medida que el corpulento guerrero los iba nombrando. «Aquí está Meltan el Ventre, hijo de Neldor», dijo Forrester con voz monótona mientras tomaba al muchacho fallecido en sus brazos. El guerrero había abandonado la tristeza tras haber retirado una docena de cadáveres. En realidad, después de haber transportado más de 50 cuerpos muertos, entre los que se contaban amigos e incluso familiares, Forrester ya solo prestaba particular atención cuando alguien era ostensiblemente pesado o notablemente ligero. «Pobre muchacho», suspiró el clérigo, acercó el rostro a la tablilla de cera y escribió el nombre del hijo del granjero. «A Neldor se le partirá el corazón». «Tiene otro hijo», aclaró Forrester fríamente mientras levantaba el cuerpo para ponerlo en el carro de madera basta que había junto a él. «¿Sabes una cosa, Raymond? Yo pensaba que ibas a sobrellevar todo esto mucho mejor. La Tander es el dios de la renovación, ¿no es así? Deberías estar contento de que todos estos hombres comiencen una nueva vida». Raymond ignoró el sarcasmo de Forrester y repasó la lista de su tablilla. «Tantos jóvenes muertos», dijo en voz baja, «tanto potencial perdido». Después de colocar a Meltan el Ventre en el carro, el guerrero, alto como un gigante, se detuvo un momento y se apartó de los ojos el largo y rebelde flequillo. Al igual que todos los que estaban destacados en la recogida de cadáveres, Forrester estaba cubierto de sudor y sangre y olía a muerte. Se limpió las callosas manos en la túnica marrón y recorrió con la mirada la zona calcinada que lo rodeaba. Una neblina gris azulada se cernía sobre el bosque que bordeaba la pequeña ciudad del Valle de las Sombras. Una lluvia tan pertinaz como oportuna había apagado los incendios que las tropas del Orbane prendieran con sus flechas incendiarias y con su magia arriesgada, pero el aire seguía cargado de humo. Forrester ni siquiera se hizo pregunta alguna acerca del enorme ojo que de repente apareció sobre el valle, y solo vertió una lágrima que fue la que salvó a la ciudad y al bosque de una completa destrucción. Al fin y al cabo, los dioses estaban ahora en los reinos y esta clase de milagros eran corrientes. La lágrima de los cielos no les había inspirado ni mayor ni menor temor a los habitantes del valle que el ataque del que había sido víctima la ciudad, a pesar de que el propio dios de la lucha y la tiranía había conducido al ejército enemigo hasta sus puertas. De hecho, los habitantes del Valle de las Sombras, al igual que la mayoría de los hombres y mujeres que vivían en el continente de Faerun, se mostraban insensibles, ajenos, se puede decir, al caos que los rodeaba desde el día del advenimiento. Fue el día en que todos los dioses fueron arrojados de las esferas y se encarnaron en cuerpos humanos. Mutación lo llaman por distintos lugares a lo largo y ancho de los reinos. Desde entonces, todo aquello que la gente había tenido por constante había resultado ser inestable. El sol, irregular en su curso diario, unas veces no se levantaba sobre el horizonte, mientras otras aparecían 4 soles que se elevaban en el aire como fuegos artificiales. Empezar de pronto a caer copos de nieve del cielo y, al cabo de un momento, estar lloviendo literalmente a cántaros era cosa corriente. Las plantas, los animales e incluso la gente se volvieron completamente imprevisibles. A veces se transformaban en cosas hermosas y mágicas, otras se convertían en abominaciones aterradoras. Y lo peor de todo, el antiguo arte de la magia había dejado de ser fiable, se había vuelto incluso peligroso para aquellos que trataban de utilizarlo. Los magos, que habrían debido ser quienes enmendasen aquel caos misterioso de los reinos, se convirtieron, por el contrario, en temerosos heraldos suyos. La mayoría de los hechiceros se limitaron a ocultarse para meditar sobre la situación, pero los que eran lo bastante temerarios como para lanzar sortilegios, cualquier clase de sortilegios, descubrieron que su arte era menos previsible que el sol. Corría incluso el rumor de que había fallecido Mistra, la diosa de la magia, y que aquel arte nunca volvería a ser estable en Faerun. Hasta el gran Elminster, el mago más poderoso de los reinos, fue víctima del caos. Estaba muerto, se suponía que asesinado por 2 forasteros enviados a defender el templo de la Tander junto a él. Todos los habitantes de la pequeña ciudad exigieron que los forasteros fuesen castigados por aquel asesinato y que Elminster fuese vengado. A diferencia de lo que ocurría con el caos desenfrenado del mundo que los rodeaba, la gente del Valle de las Sombras consideraba que con respecto a aquel crimen sí podían actuar. Y es que la mayoría de la gente aceptaba ahora el caos como parte de sus vidas.
Los hombres y mujeres de Faerun necesitaron solo unos cuantos días después de la caída de los dioses para percatarse de que estos tenían poco control sobre su mundo, de modo que era preferible seguir viviendo como siempre habían hecho. Y, aunque, de pronto, las herramientas se convirtieran en cristal y se hicieran pedazos, los artesanos volvieron a sus respectivas actividades y los campesinos a sus cultivos. Los habitantes del Valle de las Sombras se enteraron en su momento del inminente ataque de Fentil-Kep, sus antiguos enemigos del norte, y libraron la batalla contra el ejército diabólico como siempre habían hecho. Murieron muchos hombres y, de no haber sido por los caballeros de Midranor y por los jinetes del Valle del Tordo, el Valle de las Sombras habría sido invadido. Pero sus habitantes lograron ahuyentar a los invasores. Ahora, como ocurre después de cualquier batalla, a los supervivientes les tocaba enterrar a los muertos y reparar los daños sufridos. La carretera comercial que parte del Valle de las Sombras en dirección al nordeste, poco más que un sendero de tierra de mucho paso, estaba llena de ciudadanos y soldados que se adentraban solemnemente en el bosque para amontonar cadáveres y desmantelar las trampas instaladas para los gentileses. El camino avanzaba por lo más intrincado del bosque calcinado y, debido a que había sido el lugar donde había discurrido la mayor parte de la batalla de todo un día entre los hombres del valle y el ejército de Fentil-Kep, ahí estaba centrado el grueso de la destrucción causada por los combatientes. Mientras algunos de los hombres del valle se servían de caballos de refuerzo para derrumbar las barricadas, otros, como Forrester, se ocupaban de la triste tarea de reunir los cuerpos de sus camaradas y cargarlos en los carros. La mayoría de los heridos del valle habían sido trasladados del campo de batalla a un hospital improvisado del centro de la ciudad, pero, a veces, cuando alguien empezaba a cargar los cuerpos, se encontraba con alguien vivo bajo la pila de cadáveres. Forrester se dio cuenta de que estaba mirando fijamente un montón de cuerpos y sacudió la cabeza, como si quisiera expulsar cualquier pensamiento no deseado de su mente. El guerrero se frotó su sucio y sudoroso cuello y se volvió al siguiente cadáver. Raymond. Necesito tu ayuda para levantar este, pidió el guerrero al clérigo. Pesa demasiado para mí solo. ¿Quién es?, preguntó el clérigo de la Thunder con voz suave. La ceniza y el sudor cubrían su mandíbula cuadrada y su pelo rubio ondulado. Creo que es un Ulfor. No, espera, es Vertil, no Ulman, gruñó el guerrero mientras quitaba la espada de la mano del cadáver y sujetaba firmemente el cuerpo. Yo pensaba que no sabía manejar las armas. Y no sabía, suspiró el clérigo, pero se armó a todos aquellos que no abandonaron la ciudad antes de la batalla. Raymond colocó con cuidado el trozo de madera que contenía la tablilla de cera y el estilo sobre el carro. En la tabla aparecía una lista de los muertos que habían sido identificados, cuyos nombres anotaba Raymond con torpes signos taquigráficos. Más tarde pasaría la lista a un pergamino. Habría realizado esta tarea en su habitación del templo de la Thunder, pero este había quedado destruido durante la batalla. El clérigo frunció el entrecejo al pensar en el templo de ruido. Sigamos, espetó Forrester. No quiero estar aquí cuando oscurezca. Raymond cogió el corpulento cadáver por los pies y ayudó al guerrero a auparlo hasta el carro. Mientras el clérigo recuperaba su tablilla y su estilo, resonó un aullido en el bosque. Raymond miró en torno suyo con nerviosismo, pero Forrester esbozó una sonrisa y se limpió las manos en la túnica. No es más que un depredador, algún gato montés o un lobo atraído por el olor de la sangre, comentó Forrester. Luego sacudió la cabeza y se dirigió al cuerpo siguiente. Cuando vio que se trataba de un joven soldado gentilés vestido con la armadura negra del ejército de élite de Fentil-Kep, el guerrero lanzó una maldición y arrastró el cuerpo hasta un lado del camino, donde permanecería hasta que lo retirasen los hombres responsables de la recogida de cadáveres gentileses. Pero cuando Forrester se volvió hacia el clérigo, el gentilés emitió un suave gemido. «Maldita sea», exclamó Forrester entre dientes. «Todavía está vivo». Se acercó al soldado gentilés inconsciente, sacó su daga y lo degolló. «Otro que no podrá marcharse». Raymond asintió con la cabeza e indicó con un gesto a otro hombre del valle que se acercase y adelantase un poco más el carro en la carretera. Forrester se sentó en la parte posterior del carro y este se puso en movimiento dando tumbos. El clérigo caminaba pesadamente detrás, sin dejar de comprobar una y otra vez su lista. Apenas habían recorrido unos cuantos metros cuando oyeron un grito procedente de la zona que acababan de despejar. Raymond se volvió a tiempo de ver cómo la figura fantasmagórica del soldado gentilés que Forrester acababa de matar se elevaba sobre su propio cadáver. «Pagarás por lo que has hecho», gritó el fantasma, sin dejar de mirar con saña al hombre que lo había matado. «Todo el valle lo pagará». Forrester perdió el equilibrio en el carro y cayó a tierra. Raymond se agachó para ayudar al guerrero a ponerse de pie, pero, antes de que ninguno de los dos pudiese darse a la fuga,
El fantasma apareció junto a ellos suspendido en el aire. Forrester posó su mirada en los ojos pálidos y airados del soldado muerto y musitó una oración. Sin embargo, la actitud de Raymond no fue tan pasiva. «Fuera de aquí», gritó el clérigo, a la vez que apuntaba su símbolo sagrado, un disco rosa de madera, hacia aquel ser no muerto. «Lord Lathander, señor de la mañana, dios de la primavera y de la renovación, ayúdame a enviar a este ser todavía vivo al reino de la muerte». El fantasma se limitó a echarse a reír y Forrester se mareó al darse cuenta de que podía ver, a través del fantasma soldado, el suelo calcinado y los árboles chamuscados que había junto a la carretera. Pensó en sacar la daga, pero sabía que de poco le serviría contra un espíritu. El fantasma esbozó una amplia sonrisa. «Venga, venga, clérigo de Lathander, los dioses están en Faerun, no en las esferas. Lord Mirkul no vive ahora en el reino de la muerte y, por consiguiente, no puedes esperar que me vaya a un infierno vacío. Además, si no veo a tu dios por aquí, ¿cómo puedes esperar que tu plegaria tenga respuesta?» Un grupo de hombres del valle se apiñó alrededor de Forrester, de Raymond y del fantasma. Algunos optaron por sacar sus armas, pero la mayoría se limitó a mirar el espectáculo como habrían hecho de tratarse de una comedia en la feria. Un hombre, un forajido delgado y con nariz de halcón, vestido con una capa oscura, se abrió paso entre el gentío y se puso junto a Forrester. «Entonces, ¿qué piensas hacernos?», preguntó Kirik, con los brazos extendidos. «Aquí nadie teme a un soldado gentilés vivo, así que uno muerto supone incluso menos que una amenaza». Forrester miró de cabo a rabo a Kirik, el forajido moreno que había sido el comandante del guerrero durante la batalla del Valle de las Sombras. Kirik el ladrón, como le llamaban, era un líder brillante y había replegado a los hombres del valle contra una poderosa fuerza de caballería gentilesa, una fuerza capitaneada por el hechicero gentilés Foulchembril. Aun cuando Forrester tenía a Kirik por un gran hombre y por un defensor del valle, había muchos que lo consideraban sospechoso por la amistad que le unía con el clérigo y la maga, acusados del asesinato de Elminster. Raymond, que todavía sostenía el símbolo sagrado frente a él, y Forrester, todavía sentado de modo poco formal en el suelo y con la mano cerca de su daga, notaron una ráfaga de aire frío que salió del fantasma cuando éste se desplazó para acercarse a Kirik. El forajido entornó los ojos hasta convertirlos en una rendija y las patas de gallo que rodeaban sus ojos se volvieron más profundas y se multiplicaron. Mientras el fantasma se acercaba a Kirik fue extendiendo los brazos. Kirik se rió cuando el fantasma lo atravesó. «No eres un ser real, vivo», dijo Kirik con una sonrisa diabólica. «No eres más que otro producto del caos de los reinos». El ladrón se volvió y empezó a alejarse con paso majestuoso. El soldado gentilés volvió a lanzar un grito, más prolongado y desaforado que el lanzado cuando salió de su propio cadáver, pero nadie le hizo caso. La mayoría de los hombres del valle volvieron a su trabajo. Algunos se encaminaron a la ciudad. Raymond ayudó a Forrester a levantarse y, apenas estuvo de pie, echó a correr, camino adelante, en pos de Kirik. La aparición del gentilés fue desvaneciéndose y, sin dejar de proferir gemidos y lamentos, desapareció de su vista. ¿Cómo lo sabías?», preguntó Forrester con voz entrecortada y respiración jadeante. Kirik se detuvo para mirar al guerrero. «¿Has visto que alguien echase a correr? ¿Te sientes más viejo?». Una expresión de absoluta confusión apareció en el rostro de Forrester. «¿Más viejo? Claro que no. ¿Acaso parezco más viejo?». «No. Es así como he sabido que no era un fantasma de verdad. Un fantasma real, creado cuando muere un hombre verdaderamente malvado, es algo tan aterrador que quienes lo miran envejecen 10 años en un instante. Asimismo, los fantasmas irradian miedo». Kirik vio que el guerrero seguía sin comprender y sacudió la cabeza. «Dado que tú no pareces mayor que cuando estábamos defendiendo el puente y dado que ninguno de los otros hombres del valle se ha dado a la fuga, he supuesto que no podía ser real». Forrester seguía confundido, pero hizo un gesto de asentimiento con la cabeza como si hubiese comprendido perfectamente. Kirik frunció el entrecejo y pensó que aquellos hombres del valle eran idiotas. «Escucha», dijo el ladrón, finalmente. «No tengo tiempo para echarte un discurso sobre los que no mueren. Tengo que encontrar a Kellenborg. Me han dicho que ha pasado por aquí hace un par de horas». «Estuvo aquí», corroboró Forrester, «pero desapareció en el bosque hace un rato. No lo he visto desde entonces». Kirik masculló un juramento y se encaminó a los árboles. «Ten cuidado», advirtió Forrester mientras Kirik se dirigía al bosque todavía humeante. «Hace un rato oímos a una especie de animal salvaje en el bosque». Kirik pensó que con toda probabilidad se trataba de una pantera. Por lo menos esto significaba que Kellenborg no se encontraba muy lejos.
El ladrón desenvainó su espada y se introdujo cautelosamente en el bosque. Entre los árboles el aire estaba densamente cargado de humo y había momentos en que a Kirik le costaba respirar. Sus ojos castaños empezaron a enrojecer cuando unas lágrimas punzantes corrieron por su delgado rostro y resbalaron por la mugre todavía ahí incrustada desde la batalla. El ladrón entornó los ojos y siguió adelante para atravesar con paso acelerado el robledal y el laberinto de enredaderas que llenaban el bosque que lo rodeaba. Después de caminar hacia el este lo menos una hora, Kirik se dio cuenta de que el aire se despejaba y que podía respirar con mayor facilidad. Encontró un mechón de pelo negro en un arbusto espinoso pero, cuando el ladrón lo estaba examinando, oyó que, por el sur, una rama crujía ruidosamente y luego otra más. Se apresuró a agazaparse detrás de un árbol y aferró la espada con firmeza. No habían transcurrido 2 minutos, cuando un arquero gentilés cubierto de sangre pasó junto al escondite de Kirik a toda velocidad. El arquero respiraba con dificultad y movía frenéticamente brazos y piernas. Daba 2 o 3 pasos, y echaba una ojeada, preocupado, por encima del hombro. Cuando el soldado pasó por delante de unos matorrales, surgieron pájaros de distintas formas y colores que emprendieron el vuelo. Kirik trepó a un árbol con la esperanza de evitar un encuentro con aquello que perseguía al joven arquero. Estaba a media altura cuando acudió a su mente el recuerdo del bosque del nido de arañas, donde había intentado escapar de unas arañas gigantes trepando a la copa de los árboles. Pensó que tal vez se estaba equivocando de táctica. Antes de que Kirik tuviese tiempo de saltar al suelo, surgió de entre los árboles una descomunal pantera negra que se dirigió hacia el norte en persecución del arquero gentilés. Mientras el animal corría por el bosque, desapareciendo de la vista de Kirik, no dejó de brillar en sus hermosos ojos verdes un júbilo malévolo. Que murmuró Kirik, para luego empezar a bajar del árbol. Oyó un corto y estridente chillido al norte, seguido al instante del rugido de la pantera mientras ésta atacaba ferozmente a su víctima. Sintió gran piedad por Kelenborg Lionsbane, el poderoso y habilidoso guerrero, compañero suyo que fue por espacio de casi un año, y se le enturbiaron los ojos por un momento. Kelenborg había viajado con él, con Adon, un clérigo de Sune, y Medianoche, una valiente maga de pelo negro como ala de cuervo, en una misión destinada a rescatar a la diosa de la magia. Ahora Adon y Medianoche estaban encarcelados en la mazmorra de la Torre Inclinada, a la espera del juicio por la muerte del Minster, mientras Kelenborg rondaba por el bosque en forma de pantera. Pero el guerrero no controlaba su transformación en animal, pues la familia Lionsbane era objeto de una maldición. Mucho tiempo atrás, uno de los antepasados de Kelenborg abandonó a un poderoso mago durante una batalla, pues prefirió marcharse en busca de un tesoro. La maldición del mago moribundo hizo que a los Lionsbane les resultase imposible hacer nada que no fuese por motivos altruistas. Sin embargo, con el tiempo, la maldición se invirtió y, ahora, un Lionsbane solo podía hacer aquello que fuese en su propio interés. Para ayudar a otra persona, debía recibir una recompensa. A Kelenborg no le quedó otra alternativa que la de convertirse en un mercenario habitual, o transformarse en un monstruo hasta matar a alguien. Kirik avanzaba sigilosamente por el monte, preguntándose qué habría activado la maldición en aquella ocasión. Cuando llegó a un pequeño claro, la pantera estaba tumbada lamiéndose la sangre de las zarpas. El animal se puso rígido apenas vio a Kirik, se incorporó y dejó al descubierto sus perfectos y blancos colmillos en una mueca salvaje. Kirik, a la defensiva, retrocedió y levantó la espada cautelosamente. Soy Kirik, Kel. No te muevas. No me obligues a hacerte daño. La pantera gruñó desde la profundidad de su garganta y se agazapó, como si estuviese a punto de saltar. Kirik siguió retrocediendo hasta que notó un role detrás de sí. Aunque embargado por la tristeza, se dispuso a atravesar a la pantera si ésta se disponía a saltar sobre él. La pantera parecía pronta a atacarle de un momento a otro, pero en lugar de hacerlo se quedó inmóvil de repente, echó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido agudo y estridente. Mientras Kirik la observaba, la piel de la pantera empezó a desgarrarse de forma convulsa. El animal separó las mandíbulas más de lo que era posible hacerlo. 2 manos cubiertas de sangre salieron de sus fauces, cogieron las mandíbulas y las abrieron todavía más. Se oyó un ruido espantoso al desgarrarse y, de pronto, el cuerpo de la pantera, empezando desde la boca, se partió en 2. El animal cayó en 2 mitades al suelo y empezó a desintegrarse inmediatamente. Un ser tembloroso, desnudo y con aspecto de hombre, cayó al suelo junto al montón de carne animal en desintegración, donde la pantera había estado agazapada solo unos segundos antes. Un temor reverencial paralizó a Kirik. A pesar de que en una ocasión, en Tilberton, había sido testigo de la transformación de Kelenborg a partir de la pantera,
El ladrón se sentía a la vez fascinado y asqueado por aquel espectáculo. Le resultó imposible darse media vuelta. La forma del suelo no tardó en convertirse completamente en un ser humano. ¿A quién he matado esta vez?, preguntó Kellenborg en voz baja. Trató de ponerse de pie, pero estaba demasiado débil. A un soldado gentilés. Los hombres del valle te lo agradecerán. Kirik se quitó la capa y la puso sobre los hombros de Kellenborg. ¿Por qué has cambiado, Kell? Por el Minster, contestó Kellenborg, moviendo débilmente la cabeza. Me prometió invalidar la maldición si luchaba por el Valle de las Sombras en la batalla. Pero como él ha muerto, no puedo recibir mi recompensa. El guerrero miró el cuerpo del arquero gentilés y se estremeció. Me alegro de que no haya sido uno de los hombres del valle. ¿Por qué? Los hombres del valle no son diferentes de los gentileses. Kirik miró al guerrero con el ceño adusto. ¿Sabes lo que acabo de ver? He visto a Forrester, aquel patán grandullón que luchó conmigo en el puente, degollar a un gentilés indefenso y herido, en lugar de hacerlo prisionero. Kirik, no te olvides de que esto es una guerra. El guerrero flexionó los brazos. Después de percatarse de que estaba recuperando fuerzas, se puso en pie. No pretenderás que los hombres del valle movilicen tropas para ocuparse de sus enemigos y heridos. Además, han sido los gentileses quienes empezaron esto. Se lo merecen. ¿Y acaso se merecen medianoche y aún estar encerrados en la torre inclinada, a la espera de que los hombres del valle los declaren culpables de la muerte del Minster? Preguntó Kirik. Tú y yo sabemos que ellos no han matado al anciano. Ha sido probablemente la mutación de Bane un hechizo malogrado, pero los habitantes del lugar necesitan echar la culpa a alguien y, por consiguiente, declararán culpables a nuestros amigos. Esto no es verdad. Lord Moungrim les proporcionará un juicio justo. Se hará justicia. Kirik, muy preocupado, guardó silencio un momento. Cuando por fin habló, fue en voz baja, casi en un gruñido. Moungrim dará a los hombres del valle lo que quieren. La justicia que se hará aquí será la misma que la que se hizo en las ejecuciones del templo de Bane el gentil Keep. Kellenborg dio la espalda al ladrón y se encaminó a los matorrales. Tengo que encontrar mi ropa y mi armadura. ¿Vienes? Cuando el guerrero desapareció en el monte, Kirik lanzó un juramento en voz baja. Estaba claro que Kellenborg se había dejado engañar por la fachada de legalidad y verdad que la gente del valle había erigido. Voy a tener que enfrentarme a esto yo solo, se dijo el ladrón para sus adentros mientras se encaminaba en pos del guerrero. 1. El juicio. En la oscuridad que envolvía a medianoche había abismos que ella temía explorar. La habitación era completamente negra. Podía haber sido en otro tiempo una zona de almacenamiento o un gran armario. El rápido vistazo que la maga echó a la diminuta celda cuando ella y Adam fueron encerrados, poco le había revelado. La luz de la antorcha que sostenía el carcelero no había logrado iluminar la habitación y medianoche se preguntaba ahora si el techo, las paredes y el suelo de la celda no habrían sido pintados de negro para desorientarla. La habían atado y amordazado para evitar que lanzase un hechizo, pero los hombres del valle habían descuidado ponerle una venda en los ojos. Tenía una espantosa sensación de total aislamiento en aquella habitación negra como boca de lobo. Solo la respiración de Adam le recordaba que no estaba sola en la celda. Las cuerdas con que estaba atada la maga mantenían sus brazos a la espalda y le apretaban las piernas con fuerza. Le habían atado muñecas y tobillos de manera que apenas podía tocarse con los dedos los talones de los pies. La única posición remotamente cómoda era estar tumbada con el rostro apoyado contra el suelo. Esto, por lo menos, le permitía de vez en cuando echar una cabezadita, pero incluso así el dolor no abandonaba su cuerpo. Al cabo de unas cuantas horas de estar en la negra habitación, el pánico inicial de la maga empezó a mitigarse para ser reemplazado por un temor insensible. ¿Era posible que la hubiesen olvidado y la dejasen morir allí? Gritaba una y otra vez, pero sus gritos sofocados no obtenían respuesta. De vez en cuando oía a Adam agitarse en la oscuridad. Medianoche se preguntaba si el clérigo estaría despierto. No había pronunciado ni una sola palabra desde que los hicieron prisioneros en el templo de Lathander. La maga sabía que no habían amordazado al clérigo, así que si no hablaba era, probablemente, porque estaba inconsciente o conmocionado. Cuando medianoche rememoraba cuánto les había sucedido a ella y a sus amigos desde que salieron de Arabel, hacía menos de un mes, se preguntaba cómo ella no estaba también conmocionada. Primero Mistra, la diosa de la magia, le había confiado una parte de su poder en forma de medallón, luego los dioses habían sido expulsados de las esferas a causa del robo de 2 tablas del destino, artefactos antiguos donde aparecían los nombres de todos los dioses y sus campos de influencia. Por último, medianoche había ido con Kellenborg, Kirik, Adam y la mutación escogida por la diosa, a salvar a Mistra del Lord Bane, el dios de la lucha.
Rescatada Mistra, la diosa recuperó el poder que le había dado a medianoche y trató de entrar en las esferas utilizando la escalera celeste. La escalera, como muchas otras a lo largo y ancho de los reinos, era de hecho un camino hacia las esferas, una forma directa de ir desde el mundo a las moradas de los dioses. Pero antes de que Mistra pudiese subir la escalera y llegar a su casa de Nirvana, Lord Helm, el dios de los guardianes, la detuvo. Aun cuando Mistra trató de destruir a Helm, el dios no permitió que ella entrase en las esferas sin las tablas del destino y, como Helm seguía teniendo gran poder divino, no le resultó difícil detener a la diosa caída. Mistra acabó muriendo, no sin antes haber devuelto el medallón a medianoche y haberle dado instrucciones para que fuese en busca del Minster al Valle de las Sombras y encontrase las tablas del destino antes de que los reinos sufriesen daños todavía mayores. Mientras medianoche y sus compañeros viajaban por las tierras asoladas por el caos, llegaron a entablar una íntima amistad. La maga había conseguido el amor de Celeborn, y Kirik y Adon se habían convertido en estrechos aliados. A pesar de que tenía la sensación de ser un simple instrumento en el conflicto de los dioses, hasta aquel momento había tenido suerte y no había perdido nada, a diferencia de Adon. Para los clérigos la situación crítica de Faerun después de la noche del advenimiento había sido especialmente difícil. Los sacerdotes descubrieron que solo podían lanzar hechizos si estaban a menos de 1,5 kilómetros de su divinidad. Peor todavía, comprobaron que los dioses habían tenido que convertirse en seres de carne y hueso para poder sobrevivir. Ahora los dioses tenían las limitaciones de un cuerpo mortal. Pero parecía que Adon había aceptado todo esto porque era voluntad de los dioses. Hasta el día en que los héroes se marcharon de Tielberton. Aquel día, un adorador de Gond atacó a Adon con un cuchillo, pero con tanta furia que le hizo un profundo corte a todo lo largo del rostro. Dado que medianoche y sus compañeros tenían que huir a la zona devastada que rodeaba el desfiladero de las sombras si querían escapar de la turba de Tielberton que los perseguía, no pudieron llevar al inconsciente clérigo a un sanador, y en consecuencia, en el rostro de Adon se formó una fea cicatriz que algunas personas habrían considerado una marca de gloria, pero no Adon, adorador de Lady Sune, la diosa de la belleza. Adon tuvo de pronto la sensación de que Sune lo había abandonado, como si hubiese hecho algo terriblemente malo y mereciese ser castigado por ello. El hasta entonces alegre clérigo se volvió taciturno y amargado. Medianoche había albergado la esperanza de que ayudara a salvar al valle del ejército de Fentir que contribuiría a que Adon recuperase el optimismo, pero el incidente del templo de la Thunder, cuando el Minster y medianoche lucharon contra Lord Dane, no hizo más que intensificar la depresión del clérigo. Medianoche pensó que hasta no encontrar una forma de probar que había sido Dane quien había matado al Minster, las cosas podían ponerse todavía peor para ella y para Adon. Medianoche repasó mentalmente la lucha del templo una y otra vez, examinó hasta el mínimo detalle, porque sabía que tenía que haber algún medio de probar que ella y Adon no habían matado al gran sabio, pero le resultaba imposible encontrarlo. Oyó un ruido detrás de la puerta, el tintineo de las llaves y el chirrido de una cadena. La pesada puerta se abrió de par en par y medianoche se vio obligada a cerrar los ojos cuando la deslumbrante llama de una antorcha estuvo a punto de cegarla. Sacaos la voz era profunda y sonora, pero matizada de dolor, y tened cuidado. Medianoche notó unas manos fuertes sobre ella y hizo un esfuerzo para abrir los ojos. Unos guardias la sujetaban de cada lado. Cubriendo la puerta, una figura impresionante sostenía una antorcha en una mano y un bastón con empuñadura de plata y una pequeña calavera de dragón, en la otra. Está temblando, dijo uno de los guardias al levantar a medianoche del suelo, y escaparse un sofocado grito de agonía de la garganta de la maga. Los guardias titubearon un instante. ¿Qué esperáis?, les espetó el hombre de la puerta. La habéis atado como a un animal y le duelen todos los huesos. Medianoche fue arrastrada con las piernas rozando el suelo y no tardó en aparecer ante su vista el rostro del guerrero, un semblante de hombre maduro, magullado y con cicatrices. No reconoció a aquel hombre entrado en años, pero sus penetrantes ojos azules la impresionaron de inmediato. El guerrero frunció ligeramente el entrecejo cuando medianoche pasó siendo arrastrada por delante de él. La maga vio a otros 4 guardias en el vestíbulo. 2 de ellos entraron en la oscura habitación y sacaron a Adon. A continuación llevaron a los prisioneros entre una fila de celdas con barrotes, les hicieron atravesar un vestíbulo angosto y los metieron en una sala situada fuera de la torre, extensa y sórdida con una mesa y 3 sillas. «Quítale la mordaza», ordenó el hombre, ayudando a los guardias a colocar a medianoche en una ancha silla de madera. «Pero es una maga poderosa. Recuerda que ha matado a Elminster con sus poderes», protestó un guardia rechoncho y rubio, a la vez que se alejaba de medianoche. Los otros guardias cogieron sus armas. Adon, con expresión vaga en el rostro, permanecía donde los guardias lo habían dejado.
El hombre entrado en años hizo una mueca y la furia iluminó sus ojos azules. ¿Le habéis dado comida o agua? No, murmuró el guardia rechoncho y rubio. El riesgo, soy yo quien corre el riesgo, gruñó el hombre maduro. Salió de detrás de la silla y miró a la mujer morena a los ojos. Ella sabe que estoy aquí para ayudarla. Los guardias cruzaron unas miradas cargadas de suspicacia. Pues hacedlo ahora, vociferó el hombre entrado en años. El esfuerzo de levantar la voz hizo mella en él, se agarró al respaldo de la silla y empezó a toser sin poderse controlar. A pesar de su altura impresionante, era evidente que el hombre se estaba recuperando de una enfermedad traumática. Los guardias retiraron la mordaza a medianoche y éste abrió la boca para tragar unas bocanadas de aire. Agua, agua, por favor, rogó medianoche con la garganta en carne viva. El hombre entrado en años hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y un guardia le llevó un cazo de agua fría. Cortadle las cuerdas de las piernas, ordenó el hombre de los ojos azules. No puede lanzar hechizos con los pies. Además, quiero que vaya al juicio caminando. La orden fue obedecida sin rechistar y medianoche se relajó ostensiblemente cuando la circulación volvió a sus piernas y a sus pies. Soy Turval, dijo el hombre cuando Adon fue colocado en una silla junto a medianoche, el capitán de la guardia. Es importante que prestéis atención a todas y a cada una de mis palabras. Dentro de una hora estos hombres os conducirán por la torre inclinada hasta el salón de audiencias de Lord Mourgrim, nuestro señor. Ahí seréis juzgados por el asesinato del Minster el Sabio. Debéis decirme todo lo que sepáis sobre los hechos que desembocaron en la muerte del mago. Para poderos defender adecuadamente debo estar al corriente de todo. Turval se aferró a la calavera de dragón de su bastón como si estuviese luchando contra un ataque de dolor. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó medianoche, curiosa. Me hirieron en una misión en Fentil Keep y he estado sumergido en un profundo y reparador sueño durante casi todo el tiempo que lleváis en el valle. Debido a ello, Mourgrim está convencido de que seré justo e imparcial en este asunto. Sin embargo, el Minster era amigo tuyo, dijo medianoche, cuya mirada se volvió hacia Adon, que, con los ojos vidriosos y la piel lívida y tirante, miraba fijamente la pared que había detrás de Turval. El Minster era bastante más que un simple amigo, replicó Turval. Era amigo de todos los habitantes del valle y de todos los amantes de la libertad y del saber en Faerun. Cualquiera que lo haya conocido dará fe de ello. Esto puede resultar perjudicial para vosotros. Queda poco tiempo. Tienes que contarme tu versión de los hechos. Medianoche se pasó la hora siguiente contando una y otra vez los detalles de su relación con el anciano. Por supuesto, centró su atención en los acontecimientos que desembocaron en la muerte del Minster en el templo de Lathander, pero la verdadera historia de su relación con el mago empezó cuando Mystra le dio una parte de su poder para que lo salvaguardase. Medianoche cerró los ojos al recordar el ataque de Bane al templo de Lathander. El Minster trató de requerir la ayuda de una fuerza poderosa de otra esfera para que se enfrentase a Bane, dijo. Pero el hechizo no salió bien. La grieta que abrió permitió que Mystra, o dicho con mayor precisión, un fragmento de la esencia de Mystra, escapase del tejido mágico que rodea Faerun. Sin embargo, según mis informaciones, has venido diciendo que Mystra murió en el castillo de Kilgrave, en Cormyr, objetó Turval. Sí, así es. Pero cuando él destruyó su mutación, el tejido debió de absorber su energía. Al parecer era más un elemento mágico, una fuerza más que una persona. Antes de proseguir, medianoche dejó caer la cabeza hacia atrás para aliviar la tensión del cuello. Pero ni siquiera Mystra pudo salvar al Minster de Bane. Lord Black obligó al Minster a meterse en la grieta antes de perecer. Adon y yo tratamos de salvarlo, pero no pudimos. Medianoche volvió a abrir los ojos y vio que Turval estaba mirando al clérigo. Bien, Adon, dijo el hombre entrado en años, ¿qué tienes que decir? ¿Intentasteis salvar a el Minster? Adon había guardado completo silencio mientras medianoche relataba la historia del ataque de Bane al templo. El clérigo permanecía sentado con las manos cruzadas sobre el regazo. De vez en cuando, las levantaba y se cubría la cicatriz del rostro, pero uno de los guardias se apresuraba a bajárselas. Cuando Turval se dirigió a Adon, este volvió lentamente la vista hacia el capitán, pero se limitó a quedárselo mirando, con los ojos vidriosos y en silencio. Turval sacudió la cabeza y se pasó las manos por el poco pelo castaño que le quedaba. Su silencio no nos va a ser de mucha ayuda en el juicio, dijo. ¿Puedes lograr que hable? Medianoche miró al joven clérigo. El hombre que estaba viendo ante ella era apenas una sombra del clérigo que había conocido en Arabel. Adon estaba lívido, y su brillante cabello castaño era un revoltijo, algo que él jamás habría tolerado antes de ser herido. Sin embargo, lo que más inquietaba a medianoche era la falta de vida en sus ojos verdes, antes deslumbradores. No, contestó ella en voz baja.
Será preferible que sea yo la única que hable. Muy bien, dijo Turval. Se levantó de detrás de la mesa e hizo un gesto al guardia que se había colocado tras la maga. El guardia volvió a ponerle la mordaza en el mismo instante en que Medianoche trataba de lanzar un grito de protesta. Lo siento, pero tengo órdenes. La ciudad tiene miedo de tus poderes y Lord Moungrim no quiere correr el riesgo de que crees problemas en el juicio con tus hechizos. Hicieron subir a los prisioneros la escalera de la torre inclinada, pasaron bajo un arco de piedra y mientras Turval hablaba con uno de sus guardias, permanecieron de pie, con las piernas doloridas, en el pasillo central de la torre. Este pasillo empezaba en la entrada principal y atravesaba longitudinalmente 2/3 de la torre. Era tan ancho que habrían podido caminar 5 personas codo con codo sin dificultad. En aquel momento se abrió de par en par la puerta del salón de audiencias de Moungrim y del interior surgió un coro de protestas airadas. Los guardias condujeron a los prisioneros a través de la sala con una demostración de fuerza que hizo estallar en aplausos a la gran muchedumbre reunida en el improvisado tribunal. A pesar de las gruesas paredes de la fortaleza, el griterío procedente de los indignados aldeanos que estaban fuera se sumó al estruendo infernal de la sala. El caos amenazaba con alterar el acto. En un extremo de la sala había un estrado y Lord Moungrim ocupaba el centro, con un pequeño atril delante, y detrás, sentados, los hombres de sangre azul, la nobleza. Cuando los prisioneros, que subieron a empujones por las angostas escaleras, se presentaron ante él, el gobernante del valle apretó los cantos del atril con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Turval iba detrás de los prisioneros y tomó asiento a la izquierda de Moungrim. La famosa poetisa y aventurera, Vendaval Dedos de Platino, surgió de entre la muchedumbre y se colocó a la derecha de Moungrim. La luz que entraba por las contraventanas abiertas y la procedente de las pocas antorchas diseminadas alrededor de la sala se reflejaban en su cabello de tonalidades plateadas, en sus ojos de color gris azulado brillaba el odio. Vendaval y Sarantir, una guardabosque de los caballeros de Midranor, habían encontrado a Medianoche y a Adon ilesos fuera del derruido templo de Lathander. Habían descubierto asimismo trozos de un cuerpo que se suponía había sido el del Minster, junto con la ropa de su túnica y páginas de uno de los libros de hechizos del sabio. Los prisioneros se arrodillaron ante Moungrim y el rugido de la muchedumbre que llenaba el salón de audiencias empezó a aumentar. La mayor parte de la población superviviente del Valle de las Sombras había acudido al juicio y tanto la sala del tribunal como la parte exterior de la torre estaban abarrotadas de hombres y mujeres airados que maldecían a gritos a Medianoche y a Adon. Los soldados de la guardia de Moungrim tenían que hacer grandes esfuerzos para contener al gentío. Kellenborg, de pie en la parte delantera de la sala, entre los espectadores, observó la figura vulnerable de la que había sido su amada mientras ésta era obligada a arrodillarse delante de Moungrim. El guerrero estudió la expresión fría e impenetrable del señor del valle y comprendió por qué se le había negado la petición de una audiencia privada con él la noche anterior. Aun cuando estaba tratando de dejar a un lado sus sentimientos personales y actuar con imparcialidad, la furia de Moungrim por la pérdida de su amigo era evidente. Moungrim levantó la mano y al instante se hizo silencio en la sala. Nos hemos reunido aquí para llevar a cabo un solemne deber, no para ladrar como perros hambrientos a la luna. Comportémonos como personas civilizadas. El Minster no habría esperado menos de nosotros. Un murmullo se elevó entre los espectadores, pero, poco a poco se fue desvaneciendo y solo persistió una risa entrecortada, como un gruñido. Kellenborg se volvió a su izquierda y le dio un codazo a Kirik en el costado. «Cállate, estúpido», susurró el guerrero. Kirik le hizo una mueca y movió la cabeza. «Espera a que acabe el juicio, Kel. Veremos, entonces, ¿qué piensas de la sublime sed de justicia de los hombres del valle?» Cuando Kirik volvió a mirar al estrado, Moungrim tenía la vista fija en el ladrón. Tras disculparse levantando con gesto burlón una mano, se inclinó ligeramente. Un rumor de murmullos airados volvió a elevarse de entre la muchedumbre, pero Moungrim alzó ambas manos a fin de acallar a la gente enfurecida y se aclaró ruidosamente la garganta. Medianoche del Valle Profundo y Adon de Sune, estáis acusados del asesinato del sabio el Minster. Así comenzó a hablar Moungrim, cuyas palabras rompieron el silencio de los espectadores como si este fuera un frágil cristal. Después de gritar silencio, el señor del valle desenvainó su espada y la elevó en el aire. La luz de las antorchas se reflejó en la hoja y pareció transformarla en un arma mística, dura, relampagueante e inflexible. Todos los guardias sacaron sus espadas y las levantaron de la misma forma. Se desvanecieron los murmullos airados. Se hará justicia, prosiguió Moungrim, lo juro. Hubo aplausos y Moungrim esperó a que la muchedumbre se apaciguase antes de continuar. Esto es un juicio militar, y como tal, no habrá jurado. Como señor del valle,
Mía es la responsabilidad de la sentencia. Dado que la magia es inestable, no vamos a correr el riesgo de tratar de introducirnos en la mente de los acusados. Mi veredicto se basará solo en los hechos. Moungrim hizo un gesto a la mujer de pelo entrecano que estaba sentada junto a él. La acusación puede presentar su caso. Vendaval Dedos de Platino se adelantó unos pasos. Hay dos hechos ineludibles. Primero, se descubrió un cuerpo en el templo de Lathander. Es cierto que el cuerpo estaba tan maltrecho y lacerado que fue imposible hacerle un reconocimiento, pero el cadáver fue hallado junto a retazos de la túnica del Minster y hojas sueltas de algunos de sus antiguos libros de hechicería. La poetisa se volvió a los espectadores. Nuestro sabio y protector había desaparecido. No cabe duda de que fue asesinado. Vendaval Dedos de Platino se volvió a los prisioneros y los señaló con el dedo. Segundo, a estos dos se les vio salir del templo tan solo unos segundos antes de que unas fuerzas mágicas lo destruyeran. Ellos escaparon ilesos. Los gritos y amenazas de la muchedumbre resonaron en la sala. A diferencia de Moungrim, Vendaval no esperó a que los espectadores se calmasen. Es evidente que fueron ellos dos quienes mataron a nuestro buen amigo, gritó alzando la voz sobre el ruido de los espectadores. Medianoche intentó protestar bajo la mordaza, pero su esfuerzo fue inútil. Un momento, exclamó Turval, y blandió su bastón en el aire. El capitán de la guardia se volvió hacia Moungrim. No debemos presuponer la culpabilidad de estas dos personas. Estamos aquí para determinar qué sucedió, no para lincharlos. Una lluvia de voces y silbidos estalló entre los espectadores. Kirik miró a Kellenborg, pero este tenía la vista clavada en Turval. Este movió la cabeza y se sentó. Moungrim golpeó el atril con la empuñadura de su espada. Otra interrupción como esta y se suspenderá la vista, advirtió el señor del valle con voz atronadora. La muchedumbre se fue apaciguando, mientras los guardias expulsaban a unos cuantos espectadores que se negaban a dejar de gritar. La acusación llama a Raymond de Lathander, declaró Vendaval y, acompañado de un guardia, se acercó un hombre rubio, vestido con una brillante túnica roja con gruesas franjas de bordes dorados. Cuéntanos qué pasó la última vez que viste al Minster con vida, dijo Vendaval. El sacerdote, pensativo, frunció el entrecejo, y luego comenzó a hablar. La última tarea que se me encomendó el día de la batalla del Valle de las Sombras fue montar guardia en el templo de Lathander hasta que llegase el Minster. ¿Montar guardia? ¿Contra qué?, preguntó Vendaval. ¿Qué es lo que preocupaba a tus compañeros sacerdotes? Raymond quedó pensativo como si considerase que le habían formulado una pregunta estúpida. Aquel mismo día, había sido atacado, unas horas antes, el templo de Timora. Todos estábamos profundamente impresionados. Los sacerdotes de Timora habían sido asesinados, el templo profanado y el símbolo de Bane apareció pintado con sangre en las paredes. También habían sido robadas las pociones curativas guardadas en el templo de Timora. Por consiguiente, y es completamente lógico, temíais que pudiese ocurrir lo mismo en vuestro templo. Sí, así es, dijo Raymond. El Minster dijo que tenía que hacer algo importante en el templo y que él se haría cargo de su vigilancia. ¿Incluso a costa de su propia vida? Vendaval se inclinó para acercarse al clérigo. Turval dio un paso hacia adelante, gesticulando con su bastón al modo de protesta. Está poniendo las palabras en su boca. Que sea él quien hable. Los ojos de Moungrim relampaguearon. Continúa, Vendaval. La aventurera de cabello entrecano frunció el entrecejo y se apartó de Raymond. ¿Iba al Minster solo cuando llegó al templo?, preguntó la poetisa un momento después. El sacerdote negó con un movimiento de cabeza e hizo un gesto en dirección a los prisioneros. No. Ellos lo acompañaban. ¿Puedes describir el estado de ánimo del Minster en aquel momento? La pregunta pareció desconcertar a Raymond. ¿Hablas en serio?, murmuró en voz baja. Te aseguro que sí, nadie puede hablar más en serio que yo, contestó Vendaval en tono severo. El sacerdote tragó saliva. Estaba un poco raro, pero hay que tener en cuenta que se trataba del Minster. De la muchedumbre surgieron unas risas, pero ni una sombra de sonrisa iluminó los rasgos de Vendaval. ¿Sería acertado decir que el Minster parecía estar algo preocupado? ¿Le perturbaba la presencia de los prisioneros? La expresión de Raymond era seria. No puedo decir cuál era la causa de su desasosiego. Lo ignoro, se apresuró a decir el sacerdote sin dejar de señalar a Adon. El de la cicatriz me detuvo cuando me iba y me dijo que hiciese pagar a los soldados de Bane por lo que habían hecho a los adoradores de Timora. Vendaval asintió con un gesto de cabeza. Una última pregunta. ¿Crees que los acusados mataron a Elminster? Turval se levantó de un salto y se puso delante de Moungrim.
Esto está yendo demasiado lejos, señor. La expresión del señor del valle se ensombreció. Seré yo quien decida si está yendo demasiado lejos. Mogulgrim se volvió hacia el sacerdote. Contesta la pregunta. El clérigo se puso tenso cuando miró a los acusados. Si pudiese acabar con ellos ahora mismo, lo haría gustoso. Muchos hombres, algunos poco más que muchachos, murieron para salvar esta ciudad. Mientras esos héroes estaban dando sus vidas, estos dos se burlaban de su sacrificio. Eso es todo, dijo Vendaval, para luego tomar asiento junto a Mogulgrim. Turval observó al sacerdote con atención antes de hablar. ¿Viste a la mujer o al clérigo de la cicatriz causar daño alguno a Elminster? Ha sido destruido nuestro modo de vida. Vamos a tener que reconstruir el templo, contesta a la pregunta, dijo Turval con calma. Raymond sacudió la cabeza, furioso. No vi nada. Gracias, dijo Turval. Puedes retirarte. Un guardia tomó a Raymond por el brazo y empezó a llevárselo. El sacerdote miró por encima de su hombro y se desasió del guardia. Esta mañana no he visto levantarse al sol. ¿Esto significa que el juicio debe estar envuelto en tinieblas porque no se ha levantado? Basta, declaró Mogulgrim con rabia mal contenida, y dos guardias cogieron a Raymond por el brazo. Son culpables y solo merecen la muerte, gritó Raymond. La muchedumbre se agitó de pronto como la marea. Mientras el hombre de la túnica era sacado a rastras, los guardias cogieron a algunos espectadores y los obligaron a salir de la sala de audiencias. El ruido procedente del exterior de la torre iba siendo cada vez más fuerte. Kirik se sentó en el banco y se pasó una mano por el cabello castaño. Pensó que habían arriesgado sus vidas para nada. Que habían salvado a aquel rebaño para luego ser juzgados por él. La atención de Kirik se centró en Adon. El clérigo tenía la mandíbula caída y parecía ajeno a la gravedad del acto que se estaba celebrando. No le habían puesto una mordaza susceptible de evitar que declarase su inocencia, pero Adon había decidido guardar silencio. Di algo, babosa inútil, pensó Kirik. Si no es por ti, hazlo por medianoche. Pero Adon no abrió la boca, ni siquiera cuando Laeo fue llamado a prestar declaración. El hombre que estaba ante el tribunal tenía el cabello castaño y unos dulces ojos verdes. Mantenía la espalda erguida y se concentraba en vendaval dedos de platino. La actitud de Laeo era majestuosa, lejos del petimetre remilgado al que estaban acostumbrados la mayoría de los habitantes del valle. Soy el escribano del Minster, declaró Laeo. Su voz era firme. Cuando medianoche y Adon llegaron por primera vez a la torre del Minster los acompañaba Oxward, el capitán en funciones. Laeo miró a los presentes. Los guerreros Kellenborg y Kirik también estaban con ellos. ¿Puedes indicarnos algo fuera de lo normal en la conversación habida entre el Minster y la maga medianoche? Preguntó Vendaval. Laeo tragó saliva. El Minster dijo que no era la primera vez que veía a medianoche. Luego comentó algo sobre las tierras de piedra, donde se observaron unas perturbaciones en el cielo precisamente unos días antes de que los forasteros llegasen al Valle de las Sombras, explicó Vendaval. ¿Sabes algo de esto? Laeo miró a medianoche a los ojos y vio la serena desesperación de la maga. Acudió a la mente del escribano el recuerdo del Minster siendo teletransportado de su torre a toda prisa, para luego volver después del anochecer murmurando algo sobre el hechizo de la muerte de Gerion. Nada que yo recuerde, dijo Laeo, y los ojos de medianoche se cerraron lentamente a modo de agradecimiento. Quiero que conste que no creo que el Minster esté muerto. Surgieron gritos de asombro e indignación entre los espectadores. Todos sabemos lo muy unido que estabas al sabio, Laeo, dijo Vendaval en tono compasivo. No creo que sea una exageración decir que era como un padre para ti. Vendaval observó que Laeo se ponía rígido. Pero no dejes que ello nuble tu razón. Vendaval se inclinó y cogió los trozos hechos jirones de la túnica del Minster y las páginas de los antiguos libros de hechizos. Esto es del Minster, ¿no es así? Laeo sintió con un movimiento lento de cabeza. Es bastante improbable que tu maestro hubiera dejado que se destruyera algo como esos libros. Y, de hecho, es imposible que hubiera permitido que el templo de Lathander fuera destruido. Si estuviese con vida, no cabe duda de que habría cumplido su promesa para con los clérigos. La poetisa hizo una pausa antes de seguir hablando. ¿Qué asuntos tenía medianoche con el Minster? Ella afirmaba que era portadora de las últimas palabras de la diosa Mistra y de un símbolo de la confianza de la diosa. Así que, además de asesina, es hereje, exclamó Vendaval, y la muchedumbre estalló en un griterío infernal. Basta, gritó Mogulgrim, y los espectadores, una vez más, fueron apaciguándose. Contrólate, Vendaval, o me veré obligado a sustituirte en este proceso. Los espectadores guardaron silencio. ¿Tú no estabas en el templo de Lathander?
preguntó Vendaval cuando se dirigió de nuevo al escribano. No, dijo Laeo en voz baja. El Minster me había enviado a contactar con los caballeros de Midranor. La comunicación mágica con el este estaba bloqueada. Viajé de noche, armado y con la protección de las guardas del Minster. Te marchaste el día que llegaron los forasteros, afirmó Vendaval con cierta brusquedad. Así es, dijo Laeo. ¿Es posible que el Minster no confiase en los forasteros y tratase de protegerte de ellos? Preguntó Vendaval. Laeo titubeó un momento, pues las palabras de Vendaval lo habían sacudido como una bofetada. No creo, dijo el escribano lentamente. No, esta no era su manera de actuar. Sin embargo, rara vez lo acompañabas en sus muchas misiones a lo largo y ancho de los reinos. ¿Por qué? El escribano lanzó un sonoro suspiro y apartó la mirada de la poetisa. No lo sé, dijo con un hilo de voz. No tengo más preguntas. Vendaval apartó la mirada de los brillantes ojos verdes del escribano y se alejó. Turval asió la empuñadura de su bastón y sus dedos se pusieron a acariciar la calavera del dragón. Mientras hablaba, el sudor corría por su rostro. ¿Por qué permitió el Minster que medianoche y Adon se quedasen en la torre? Preguntó. El Minster confiaba en ellos y consideraba que serían de valiosa ayuda en la batalla del Valle de las Sombras, contestó Laeo. ¿Te lo dijo el Minster? Preguntó Turval. Sí. Y dejó que medianoche lo ayudase con muchos hechizos, mientras el clérigo revisaba libros místicos. ¿Parecía tener miedo o sospechaba de medianoche y de Adon en un sentido u otro? Preguntó Turval. No, dijo Laeo, en absoluto, todo lo contrario. Después de morderse el labio, Turval formuló la siguiente pregunta. ¿Está muerta la diosa Mistra? Vendaval se puso en pie para protestar, pero Mogulrim la conminó a que callase y ordenó al escribano a que contestase la pregunta. Según el Minster, la diosa sufrió una horrible suerte. Yo no puedo decir si está muerta o no. Laeo suspiró y agachó la cabeza. Cuando medianoche llegó afirmando que tenía un mensaje de la diosa, el Minster no se rió ni la echó de la torre, afirmó Turval tajantemente. Estaba seguro de su integridad y de su dedicación a los reinos. Tanto Turval como el escribano guardaron un momento de silencio. Si no tienes más preguntas, Turval, creo que ya hemos escuchado todo lo que teníamos que escuchar de este testigo, dijo Mogulrim. Laeo abandonó el estrado en silencio y volvió a su asiento. Vendaval se adelantó y llamó a un corpulento guardia de ojos garfos llamado Irak Dontaele. Tu patrulla estaba de servicio la noche del ataque al templo de Timora. Fuiste el primero que entró y descubriste los cuerpos de los adoradores y la profanación del propio templo, dijo Vendaval. No, replicó Irak con un gruñido, no es cierto. Pasó corriendo por delante de los otros guardias, se dirigió a Adon, que estaba de rodillas, lo asió por la túnica y lo levantó del suelo. Este estaba ahí antes de que llegásemos nosotros. Suéltalo, ordenó Mogulrim, y las ballestas de los guardias que estaban detrás de los acusados se pusieron de pronto a la altura del testigo. Cuando Adon fue dejado a regañadientes en el suelo, sus apagados ojos giraron en sus cuencas. ¿Qué finalidad tiene todo esto, Vendaval? ¿Estás tratando de demostrar que hay alguna relación entre los ataques a los dos templos? Existe una relación, exclamó Vendaval, a la vez que señalaba a Adon. Este hombre estaba ahí en ambas ocasiones. Dicen que es un clérigo de Sune, la diosa de la belleza, pero mírale el rostro. Incluso sin esa fea cicatriz, no es lo que uno esperaría de un clérigo de Sune. Me permito decir que Adon de Sune y Medianoche del Valle Profundo son aliados de Lord Black y que en realidad son leales a ese dios diabólico y a la ciudad de Fentil-Keep. Por esto asesinaron a el Minster. Un griterío surgió de entre la muchedumbre. Que mueran. Se oyó que alguien vociferaba. Sí, replicó a su vez una mujer, muerte para los servidores del Lord Bane. Mogulrim hizo un esfuerzo por mantener la compostura. Basta ya, ordenó. No, exclamó Vendaval volviéndose hacia Lord Mogulrim. ¿Qué nombres dieron los aventureros a los guardias cuando llegaron al valle? Kelembor hizo una mueca. Al llegar al Valle de las Sombras utilizaron una carta de privilegio falsa a fin de acceder a la ciudad. El guerrero estaba convencido de que aquel asunto se olvidaría, dado el caos causado por el ataque de Bane. Utilizaron nombres falsos, y una carta de privilegio robada. Si mis palabras no son ciertas, ¿por qué el clérigo no ha dicho nada en su propia defensa? Vendaval, que ahora estaba justo delante de Adon, le gritaba: habla, asesino. Dinos lo que has hecho. Adon no levantó la vista para mirar los furiosos ojos de la poetisa. Se limitó a mirar al vacío y a gimotear. Sune dijo solamente, y volvió a reinar el silencio. Turval, ¿tienes algún testigo a quien llamar? Preguntó Mogulrim. Llamo a Kelembor Lionsbane, dijo Turval.
El guerrero fue escoltado desde su lugar entre los espectadores. Estuviste al frente de las defensas orientales cerca de la charca de Crack, donde el ejército de Bane sufrió el mayor número de bajas y donde se ganó la victoria decisiva contra nuestros enemigos. No obstante, llegaste al Valle de las Sombras al mismo tiempo que los prisioneros y en su compañía. Explícanos brevemente de qué conoces a los acusados. Medianoche y Adon son unas personas valientes, cuya lealtad por el valle y por los reinos está fuera de toda duda, dijo Kellenborg con voz segura. Dile que conteste a la pregunta, le espetó Vendaval, volviéndose hacia Mulgrim. Kellenborg escudriñó el rostro de la llamativa mujer de pelo entrecano y su mirada no se apartó de sus ojos grises mientras relataba su primer encuentro con Medianoche en Arabel y la misión que les había llevado finalmente al valle. De modo que fue un acuerdo para una misión, afirmó Turval. ¿No la conocías antes de vuestro encuentro en Arabel? No, no la conocía, dijo Kellenborg. Pero desde entonces he llegado a conocerla muy bien. Es un mercenario consumado, dijo Vendaval. No hace nada sin algún tipo de recompensa. Mulgrim se pasó los dedos por la boca y luego habló. Kellenborg Lionsbane, de no haber sido llamado a testificar, de haber tenido que ser tú quien se ofreciese a testimoniar el nombre de Medianoche, ¿habrías hablado por ella? El guerrero, cuyo rostro se iba oscureciendo, movió la cabeza. Mentir en favor de Medianoche supondría un acto altruista por el que no le habían pagado y ello desencadenaría la maldición. Contesta a la pregunta, dijo Mulgrim. Kellenborg miró a Medianoche y vio que sus ojos estaban abiertos de par en par de puro terror. Con el corazón encogido, Kellenborg se volvió a Mulgrim. No habría podido, dijo. No tengo más preguntas, espetó Turval, para luego, contrariado, alejarse del guerrero. Vendaval se limitó a sonreír e indicó a Kellenborg que podía retirarse. El guerrero no dijo nada mientras era conducido de nuevo a su lugar entre los espectadores. Kirik miró a Kellenborg cuando éste pasó junto a él. El ladrón vio la expresión de derrota en los ojos de su amigo. Por alguna razón, el hecho de saber que Kellenborg comprendía ahora que él tenía razón con respecto a los hombres del valle, hizo que Kirik se sintiese mejor. Se está haciendo tarde, Turval. Mulgrim cruzó las manos sobre el atril. ¿Tienes algún otro testigo? Solo vos, señor, dijo Turval en voz baja. Mulgrim miró al hombre entrado en años. ¿Estás bien? Has perdido el juicio. Llama a Mulgrim Ancatra, anunció Turval con voz clara y sonora. Según las leyes del Valle de las Sombras, no podéis negaros a prestar testimonio a menos que deseéis declarar finalizado el juicio y poner en libertad a los acusados. La furia brilló en los ojos del señor del Valle e infundió en él una nota de demencia. Sin embargo, Mulgrim asintió con la cabeza y dijo con voz tranquila. De acuerdo. Pregúntame lo que quieras. ¿Dónde estuvo Lord Bane durante la batalla del Valle de las Sombras? Preguntó Turval. Mulgrim ladeó ligeramente la cabeza. No comprendo. Bane capitaneó el ataque en el bosque Bronlar. Nuestros exploradores pueden corroborar este hecho. Si lo deseáis, los llamaré a declarar. A Turval le sobrevino un ataque de tos y se apoyó contra el atril. No será necesario, dijo Mulgrim. Bane estuvo al mando de ese ataque. En la charca de Crack. Antes de que los defensores del valle derribasen los árboles sobre el ejército de Bane, este desapareció, declaró Turval con voz tranquila. Yo también puedo presentar docenas de testigos que lo corroborarán. Sigue, dijo Mulgrim con tono impaciente. Cuando Bane fue visto de nuevo, estaba en el cruce de las carreteras, cerca de la granja de Jaele Melena de Plata. Lord Black apareció ante vos, Mulgrim Ancatra, y trató de mataros. Mayeira Oxguardo se echó a un lado y fue mortalmente herido en vuestro lugar. ¿Es correcto? Sí, contestó Mulgrim. Oxguard murió noblemente en defensa del Valle de las Sombras. ¿A dónde se dirigió Lord Bane después de esto?, preguntó Turval. ¿Acaso no estabais vos en una posición vulnerable? ¿No podía él haberos matado ahí mismo a pesar del sacrificio de Oxguard? No lo sé, murmuró Mulgrim, incómodo. Es posible. Sin embargo, no lo hizo, dijo Turval. Otro lugar debió de atraer el interés de Bane. El capitán fue víctima de otro acceso de tos. Mulgrim tamborileó, nervioso, con los dedos en el atril. Estoy en lo cierto, dijo Turval, y respiró hondo antes de proseguir. Veamos ahora, ¿dónde estaba el Minster durante la batalla del Valle de las Sombras? En el templo de la Tander, contestó Mulgrim. ¿Por qué?, preguntó Turval. ¿Por qué no estaba en primera línea utilizando su magia para rechazar a Bane? Mulgrim movió la cabeza. No tenía respuesta alguna. ¿Acaso el Minster no os dijo repetidamente que la verdadera batalla se libraría en el templo de la Tander? Preguntó Turval. Sí, pero no me explicó lo que significaba esta afirmación, contestó Mulgrim.
Tal vez presintió el peligro que suponían los acusados y quiso mantenerlos alejados de la verdadera batalla. Turval levantó una mano. Yo me permito decir que la verdadera batalla era en el templo, que Vane fue ahí y que fue él quien asesinó a Elminster el sabio. Vendaval se puso de pie y levantó los brazos sobre su cabeza. Todo esto es una completa especulación. No existe la mínima prueba que permita suponer que Vane acudió al templo de Lathander. Turval hizo una mueca y se volvió a Maelgrim. Antes de condenar a los acusados, debéis demostrar que hubo un motivo para cometer ese acto tan horrible. Vendaval Dedos de Platino afirma que son agentes de Vane. Sin embargo, no existe ninguna prueba que apoye esta acusación. He hablado con la prisionera medianoche antes del juicio y ella afirma. Maelgrim se puso de pie. No me importa lo que ella afirme. Gritó. Es una maga poderosa, lo bastante poderosa como para haber matado a Elminster. Mis órdenes eran claras, no estaba autorizada para hablar con nadie. ¿Cómo, entonces, va a defenderse? Gritó Turval. Como sabemos todos nosotros que no te ha embrujado mientras hablabais, que no te ha doblegado a su voluntad. Preguntó Vendaval. Eres excesivamente confiado, amigo mío, y por tu propio bien sería preferible apartarte del caso como abogado defensor. No podéis. Gritó Turval, para luego colocarse junto a Maelgrim. Estás equivocado. No puedo dejar que los servidores de Vane vuelvan a agraviarte. Maelgrim señaló con un gesto a un par de guardias que se acercasen. Procurad que no le falte nada a Turval. Es evidente que está luchando por no sucumbir a los efectos de la poderosa magia. Los guardias que han estado presentes cuando Medianoche estuvo hablando deben ser relevados del servicio, a la espera de mi posterior sentencia. Lleváoslo. Turval se puso a protestar a gritos, pero estaba demasiado débil para apartar a los guardias que se lo llevaban a rastras. Maelgrim salió de detrás del atril y se dirigió al tribunal. He visto todo lo que necesitaba ver, dijo. Elminster el sabio fue nuestro amigo y nuestro leal defensor hasta la muerte. Fue su fe ciega en los demás la causa de su fallecimiento. Sin embargo, nosotros, en este tribunal, no estamos ciegos. Tenemos los ojos bien abiertos y vemos la verdad. Lord Vane era un cobarde. Huyó asustado de la batalla cuando nuestras fuerzas arrollaron a su ejército. Esta es la razón por la que no podemos dar cuenta de su paradero. Si Elminster estuviese vivo, aparecería ante nosotros ahora, pero ello no puede suceder. Nada podemos hacer para que vuelva Elminster, pero podemos dar descanso a su alma torturada castigando a sus asesinos. En el salón de audiencias volvía a reinar un completo silencio. Maelgrim hizo una pausa y miró a los nobles sentados detrás del estrado. Al igual que el resto de los presentes en la sala, los nobles no apartaban la vista del señor del valle, a la espera de su veredicto. Decreto que mañana al amanecer, en el patio de la torre inclinada, se dé muerta a medianoche del Valle Profundo y a donde se une por el asesinato del Elminster el sabio. Guardias, llevaos a los prisioneros. Maelgrim retrocedió y los guardias cogieron a medianoche y a Adon y los obligaron a ponerse de pie. La multitud estalló en gritos de júbilo. Al principio Kirik fue tragado por el gentío, pero el ladrón logró abrirse paso a través de los aldeanos sedientos de sangre a tiempo de ver a medianoche y a Adon salir de la sala del tribunal bajo fuerte vigilancia. Maelgrim había dicho que se haría justicia. Estas palabras resonaban en la mente de Kirik mientras se abría paso entre los guardias que quedaban alrededor de Maelgrim, gobernante del Valle de las Sombras. Tan pronto como estuvo cerca del señor del valle, Kirik calculó cuánto tardaría exactamente en sacar la daga y degollar a Maelgrim. Maelgrim Ancatra notó una ligera ráfaga de viento a su espalda, pero cuando se volvió para conocer la causa de la brisa, solo vio la espalda de un hombre delgado y moreno que desaparecía entre la muchedumbre. De nuevo perdido en el tropel de ciudadanos, Kirik se preguntó por qué habría cambiado él de opinión en el último momento y no habría acabado con la vida del hombre que había condenado a medianoche a morir. Pensó que había medios mejores para saldar su deuda con medianoche y hacer que aquellos imbéciles arrogantes pagasen por lo que estaban haciendo. Además, la turba le habría hecho pedazos y todavía no estaba preparado para morir. Todo lo contrario, pensó el ladrón. Todo lo contrario. El dios de la muerte sujetó el pedazo de energía roja con su huesuda mano derecha. El dios caído sonrió mientras sostenía el fragmento cerca de la estatua de obsidiana de 30 centímetros de altura que tenía en la mano izquierda. Apareció un brillante resplandor de luz blanca cuando la estatua absorbió la energía. Lord Mikul observó la figurita que representaba a un hombre sin rostro. Una neblina de irisaciones rojizas giró violentamente como un torbellino en el interior. Sí, Lord Vane, dijo el dios de la muerte con voz áspera a través de unos labios negros y agrietados. No tardarás en volver a ser tú. Mirkul se echó a reír de nuevo y acarició la suave cabeza de la estatua como si fuese un niño pequeño.
La neblina se puso a latir con una furiosa luz roja. Mirkul miró a su alrededor y suspiró. En el aire flotaban unas imágenes apenas perceptibles del mundo real. La granja donde se hallaba era oscura, sucia e inhóspita. El bajo techo de largos travesaños estaba negro por el vaho grasiento del fuego que hacían los campesinos para cocinar. De vez en cuando pasaban algunas ratas por el suelo, corriendo entre las patas de la deformada mesa de madera y de los bancos hastiados. Bajo unas pieles mugrientas, dormían 2 personas. A Lord Mirkul, dios de la decadencia y de la muerte, le gustaba mucho aquel lugar. Era como un diminuto e improvisado santuario. De hecho, le molestaba no poder vivir ahí siempre, pues Mirkul estaba en la esfera de la frontera etérea, una zona paralela a la esfera donde estaban los reinos y sus ocupantes. Desde la frontera etérea, las cosas que Mirkul veía a su alrededor, los muebles, los bichos, los sucios campesinos que dormían, solo eran fantasmas. Y si el granjero que roncaba y su mujer se hubiesen despertado, no habrían podido ver ni oír a Mirkul. Ojalá pudiesen verme, se lamentó dirigiéndose a la estatua negra. Podría darles un susto de muerte. Sería estupendo. Mirkul hizo una pausa para recrearse en el efecto que tendría en los humanos su semblante mutado, todo él en estado de descomposición, amarillento, con las cuencas de los ojos quemadas y vacías. Sus cadáveres completarían la imagen de este cuchitril. La energía de la figurita crepitó y ésta se combó. Sí, Lord Bane, el último pedazo de tu ser no está lejos de aquí, siseó el dios de la muerte. Mirkul, mientras atravesaba los muros insustanciales, echó una última mirada a la casucha. Cuando salió a la fantasmal luz de la luna que brillaba sobre el campo situado al sur de colina lejana, el dios de la muerte se estremeció. La inmunda choza era cada vez más de su agrado. Después de cubrirse la cabeza con la capucha de su grueso manto negro, Lord Mirkul se puso a caminar por el aire como si estuviera subiendo una escalera invisible. En la frontera etérea la gravedad no le afectaba y le resultaba fácil observar a su presa si la miraba desde uno de los puntos estratégicos situados sobre las colinas y las casas fantasmales. Después de haber subido unos 10 metros, Mirkul vio el fragmento final de Lord Bane brillar en la distancia. Allí están los restos del dios de la lucha. Mirkul levantó la estatua y la apuntó hacia aquella cosa que latía y descansaba a 1,5 kilómetros de distancia. De la figurita saltaron diminutos rayos de luz roja y negra que se estrellaron en las manos del dios de la muerte. Unas ráfagas de dolor ascendieron por el brazo de la mutación y Mirkul olió a carne quemada. Si te suelto, Lord Bane, caerás como una ciruela en la esfera de la materia prima, de vuelta a los reinos. Los diminutos arcos de luz se empequeñecieron. Y no te ayudaré a recuperar la última parte de tu esencia. Te quedarás incompleto, atrapado dentro de la estatua. Mirkul esbozó una sonrisa que era más una mueca cuando la luz se apagó y la estatua, de nuevo, se volvió negra. Para mí es un placer servirte, Lord Bane, pero no permitiré que me apremies. Como la figurita permaneció negra, el dios de la muerte empezó a caminar hacia el fragmento de esencia de Bane. Al cabo de 1 hora, los dioses caídos llegaron a su destino. Aquel fragmento del dios de la lucha tenía el aspecto de un copo de nieve enorme y ensangrentado, y una anchura de casi 1 metro. Era mayor y más complejo que todos los otros pedazos que Mirkul había ido recogiendo. La figura esquelética pensó que era muy extraño. Cada fragmento era diferente. Aquel era, sin embargo, el más complicado. Se preguntó si podría tratarse de su alma. El dios de la muerte se encogió de hombros y acercó la estatua al copo de nieve. Como antes, cuando el fragmento desapareció en la figurita, apareció un cegado resplandor de luz. Sin embargo, la estatua siguió brillando intensamente, palpitando en rojo y negro y formando un dibujo que no dejaba de moverse. El dolor le hizo entornar los ojos a Mirkul, y un grito fuerte y estridente le atravesó el cerebro. «Estoy vivo», gritó el dios de la lucha en la mente de Mirkul. «Vuelvo a estar entero». En la lisa faz de la estatua aparecieron de pronto un par de ojos en llamas y una boca llena de colmillos que sonreía impúdicamente. «Por favor, Lord Bane, no tan alto. Me das un dolor de cabeza terrible», dijo el dios de la muerte con voz áspera. «Estoy contento de que mi plan haya sido un éxito». «¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabías que no me habían destruido?» «Yo estaba siguiendo la marcha de la batalla del Valle de las Sombras lo mejor posible. Cuando aquella forma degradada de Lady Mistra apareció en el templo, comprendí que los dioses no pueden ser destruidos, sino solamente dispersados». Lord Mirkul sonrió. «Por consiguiente, cuando fue destruida tu mutación, llevé uno de los fragmentos de tu ser a la frontera etérea y empecé a buscar ahí los otros pedazos». El dios de la muerte inclinó ligeramente la cabeza y trató de mirar dentro de la estatua de obsidiana. «¿Estás completo ahora?» «Sí, Mirkul, estoy bien. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?
La voz de la cabeza de Mirkul volvía a elevar el tono y el dios de la muerte hizo una mueca ante aquel ruido. Has entrado en las esferas. Has derrotado a Lorao. Hemos escapado de los reinos y ahora podremos ir a casa y reivindicar nuestro verdadero poder. Los ojos de la estatua estaban abiertos, desorbitados casi, a causa de la excitación. No, Lord Bane, me temo que no podremos. Yo estaba a punto de renunciar cuando descubrí que habías sido arrojado al éter. Pensé que Lorao nos había bloqueado todas las esferas existentes. Mirkul se frotó la barbilla en descomposición con una mano huesuda. Estaba equivocado. ¿Equivocado? Sí. Mirkul suspiró. Como indicó mi sumo sacerdote, en la frontera etera no vive ningún dios, de modo que aún no tenía motivo para impedirnos la entrada. Y como la magia es tan inestable, 3 de mis magos han muerto tratando de localizar todos los fragmentos de tu ser y he tenido que venir yo mismo a recogerlos. El dios de la muerte hizo una ligera reverencia y todas las vértebras de su espalda crujieron. Pero yo no podía dejarte aquí sufriendo. Por favor, Mirkul, ahórrame tu adulación. Al fin y al cabo, me necesitas para que yo entre en los cielos y tú puedas seguirme. Mirkul frunció el entrecejo. Estuvo un momento considerando la idea de penetrar más en la frontera etérea y dejar caer la estatua en la profundidad etérea, un lugar de colores arremolinados y enormes vórtices. Desde ahí, Bane jamás volvería a los reinos, o a su casa. Pero aquel pensamiento apenas duró un segundo. Bane tenía razón. Mirkul lo necesitaba. Pero no porque el dios de la muerte careciese de valor o de iniciativa. Mirkul quería que el dios de la lucha capitanease el asalto a los cielos porque era muy peligroso y el dios de la muerte no tenía ninguna gana de ser destruido. De modo que Mirkul sonrió servilmente y volvió a hacerle una ligera reverencia a la estatua de obsidiana. Tienes toda la razón, naturalmente, Lord Bane. Salgamos de este lugar para buscarte otra mutación y llevar a cabo tus planes. ¿Cómo vamos a regresar a los reinos? Parece que la magia es más estable fuera de la esfera de la materia prima. Debería poder lanzar un hechizo que nos mande a casa sin error alguno. El dios de la muerte acercó la estatua a su rostro y volvió a sonreír, esta vez con una sonrisa tan amplia, que la piel en descomposición de las comisuras de la boca se desgarró ligeramente. Solo espero tus órdenes.